Bien. Ahí está. Aparentemente pensaríamos que es una función impar, pero no es una función impar. Lo que pasa es que crece muy rápido. Me voy a acercar más, haciendo más pequeñito el intervalo donde voy a graficar. Ahí está. ¿Sí se fijan? Me tuve que acercar un poquito más. ¿Por qué? Porque como es de quinto grado se dispara muy rápido. Entonces aquí podemos ver que no es ni par ni par. No es ni simétrica con el eje Y ni con el origen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues ahí está. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Vamos a pasar ahora a analizar las funciones más comunes, empezando por los modelos, por modelos matemáticos. Ya estuvimos viendo ahorita un poquito acerca de modelos matemáticos, pero básicamente es la labor del científico, del ingeniero, modelar matemáticamente un fenómeno natural, un fenómeno que ocurre en la vida diaria, incluso en la empresa. Sí podemos modelar muchos fenómenos mediante funciones matemáticas. La idea de todo esto es que tengamos una herramienta para conocer el comportamiento del fenómeno bajo estudio. ¿Sí? ¿A qué me refiero con su comportamiento? Por ejemplo, cómo varía, cómo cambia, tomar algunas decisiones, conocer, prever valores que tomaría o que con los cuales se comportaría dicho sistema para los valores que yo quiera conocer, tomar algunas correcciones, etcétera, ¿sí? Entonces esto es importante. Aquí en la figura número 1 pues hay un como diagrama de flujo de lo que generalmente se hace para modelar matemáticamente un proceso. Tengo un problema de la vida diaria o un problema real, lo formulo para obtener un modelo matemático, lo resuelvo para obtener conclusiones matemáticas, lo interpreto para hacer predicciones en la realidad y mediante pruebas puedo afinar el modelo, profundizarlo o tomar otra característica importante que me interese de dicho modelo. Bien, entonces dentro de los modelos matemáticos que existen, el más simple, el más sencillo es el modelo lineal. El modelo lineal se llama así porque se modela con una línea recta, ¿sí? Con una función lineal. Y esto ya lo han visto, lo vieron por ejemplo en su clase de física de la secundaria. Hay muchos fenómenos que se modelan mediante ecuaciones lineales. Por ejemplo, la ley de Ohm, ¿sí? Es un modelo lineal. La ley de Hooke es un modelo lineal. Algunas leyes de los gases, algunas, porque otras son inversamente proporcionales, no serían lineales, pero algunas sí. Está también, por ejemplo, las escalas de temperatura, son relaciones lineales, en fin, hay muchos casos, ¿sí? Entonces, para poder entrar a este tema, necesitamos retomar los conceptos que sabemos sobre línea recta, ¿sí? Sobre línea recta, esto pues ya lo vimos desde la secundaria. Entonces, pues, bueno, secundaria, pero lo formalizamos, lo profundizamos en la prepa con nuestra fabulosa, estimadísima y muy bien ponderada clase de geometría analítica. ¿Sí o no? ¿Verdad? De muy grato recuerdo para todos. ¿Verdad? ¿Sí o no, querido? ¿Verdad? Ahí está. Todos nos vamos a entender muy bien. ¿No? Entonces, en su clase de geometría analítica, debieron de haber visto que para encontrar la ecuación de una recta necesitamos 3 casos, ¿sí? Que básicamente esos 3 casos no es otra cosa más que los axiomas de Euclides, de los que vienen en ese resumen que les compartí. Acuérdense que Euclides es el padre de la geometría, ¿no? Y compuso su obra Los Elementos, ¿sí? Donde sienta las bases de la geometría. Entonces, para terminar una recta se necesitan 2 puntos. Es una.
un punto y una pendiente, es otra. Y la tercera, un punto y el ángulo de inclinación de la recta. ¿Sí? Básicamente la ecuación fundamental de la recta, pues es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Por qué? Pues porque es tal vez la forma más simple de visualizarlo, ¿no? Yo tengo dos puntos, vamos a llamarle punto 1 y punto 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, si ustedes recuerdan, es así, ¿no? x2 menos x1 por x menos x2. ¿Sí están de acuerdo? Sí, esa es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Bien, si desarrollamos, bueno, no, todavía no. Aquí, una cosa muy importante es la pendiente de la recta, que en toda la terminología matemática se representa con la letra N. Prácticamente la letra N minúscula es exclusiva para la pendiente, ¿sí? Ya es una letra asignada a la pendiente, de la misma forma que la velocidad de la luz o la C, ¿sí o no? ¿Verdad? La constante de Planck con H, ¿sí o no? ¿Sí? La constante de la gravitación universal, G mayúscula. La aceleración de la gravedad, G minúscula. Ya son letritas que ya, por tradición, se le han asignado hasta estos parámetros, ¿no? Bien. Entonces, la pendiente, si se fijan, es una tasa de variación. ¿Cómo varían las ordenadas entre cómo varían las abscisas? O bien la variación de las ordenadas entre la variación de las abscisas. ¿Sí? La pendiente es un número real. No tiene de hecho unidades, ¿eh? Importante. Bueno, matemáticamente no, pero en física, en ingeniería sí va a tener unidades, y de hecho ahorita vamos a ver con algunos problemitas. Pero es un número real. Y nos indica qué tan elevada o qué tan parada está la recta. ¿Sí? Si la recta es horizontal, la pendiente es 0. Conforme se va parando, va aumentando, la pendiente va a ser positiva, aumenta. Cuando es vertical es indeterminado. ¿Sí? Y luego iría hacia abajo. Entonces la pendiente se hace negativa. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice la pendiente. Algunos libros también le llaman coeficiente angular. ¿Sí? ¿Ok? También sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo. ¿Pero quién es ese ángulo? Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. Aquí tengo el plano cartesiano. Recuerden que todo esto lo tenemos a nuestro buen amigo Descartes. Supongamos que aquí están los puntos, el punto 2, el punto 1. Aquí está la línea recta. Bueno, más o menos. Aquí está la línea recta. ¿Sí? Entonces, θ es el ángulo de inclinación de la recta. El ángulo que forma la recta con respecto al eje X medido en dirección positiva. Bueno, con respecto al eje X positivo. Y, bueno, si yo lo mido en sentido de las manecillas del reloj, va a ser negativo, pero si lo mido en sentido contrario a la manecilla del reloj va a ser positivo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Siempre es con respecto al eje X positivo. Sí, porque atrás sería el eje X negativo. Siempre tiene que ser así. ¿Sabe? ¿Por qué la pendiente es la tangente de ese ángulo? Pues muy fácil. Estos dos puntos sobre la recta, si se fijan, determinan un triángulo rectángulo, donde este cuate es un cateto cuyo valor sería y2 menos y1, y este cateto pues sería x2 menos x1. Entonces, este ángulo, por triángulos semejantes, es el mismo que este. Y para sacar este ángulo, pues aplico la tangente, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente.
Sí, por eso es que es lo mismo. Bien, cuando la ecuación de la recta la desarrollamos, bueno, antes de desarrollarla, podemos ver lo siguiente. Esta, ¿verdad? Esta es la misma que esta, nada más que ahora la pendiente la estoy representando con N. Recuerden que esta se llama ecuación de la recta que pasa por los puntos. Esta sería ecuación punto pendiente. ¿Sí o no? Así es como la llama la mayoría de los libros de geometría. ¿Verdad? Punto pendiente. ¿Sí? Bien. Y cuando desarrollamos, ahora sí, el choricín y despejamos a la Y, llegamos a esta. ¿Sí o no? Sí. Esta que se le llama, ¿cómo? ¿Recuerdan? Pendiente ordenada al origen. Pero sí tiene que ver con lo que dice el joven. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en esta ecuación, que es cuando desarrollamos cualquiera de estas dos anteriores y despejamos Y, llegamos a esta. Muchos libros le llaman, se llama ecuación de la recta de forma punto pendiente ordenada al origen. Pero viene siendo como quien dice la forma canónica o ordinaria de la ecuación de la recta. Porque estamos despejando la Y. Ahora, es importante porque aquí conocemos a la pendiente, identificamos a la pendiente y a este número que se llama ordenada al origen. Y la ordenada al origen me representa un punto que es donde la recta corta al eje Y. ¿Sí? Bien. Ahora, no son las únicas ecuaciones de la recta, también tenemos a la ecuación de la recta en forma normal, también está la simétrica, ¿sí? Principalmente, pero no son muy usuales, no se usan mucho, básicamente son esas las que vamos a estudiar. Bueno, pues entonces aquí está, vean. Si se fijan, aquí tenemos modelos lineales. Aquí tenemos esta última ecuación que estudiamos, la pendiente ordenada al origen. Recuerden que ahora, como estamos analizando funciones, sabemos que la Y es la variable dependiente, entonces le vamos a llamar f de x. ¿Sí? Es decir, Y es función de x. Eso es importante. Y pues bueno, aquí hay muchos ejemplitos ya resueltos, pero pues vamos a resolver los nuestros. Entonces vamos a venir hasta acá, hasta los ejercicios, y estamos hablando de que vamos a hacer uno del 12 al 17. A ver, me voy a alejar un poquitín para que más o menos se vea así a lo lejos y vean cuál se les apetece más de los que están de esta parte. ¿Sí? A ver, agárrenselo. ¿Cuál? ¿14? ¿Sí? Bueno, dice el ingeniero que el 14. Sale. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí. Vamos a borrar allá el bonito, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces dice, Jackson deja Detroit a las 2 de la tarde y maneja a velocidad constante hacia el oeste a lo largo de la carretera 96. Él pasa por Ann Arbor, 40 millas de Detroit a las 2:50. Expresar la distancia recorrida en términos del tiempo transcurrido, dibujar la gráfica de la ecuación y finalmente, ¿qué representa la pendiente de la línea? Bueno, ¿cuál es la pendiente de la línea y qué representa? ¿Sí? Bien, pues es un problema de física.
de velocidad, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Ok. Es una ecuación lineal. ¿Sí? ¿Por qué es una ecuación lineal? ¿Por qué? Porque es así. Sobre todo porque nos dice maneja velocidad constante. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de su clase de física, existe el movimiento rectilíneo uniforme. Ese tipo de movimiento prácticamente no existe. No existe, es ideal. ¿Sí? Creo que no hay ningún fenómeno en la naturaleza que desarrolle un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Pues porque significa que va en línea recta, pero al infinito, no, o sea, no, físicamente no es posible. ¿Sí? Y obviamente en el movimiento rectilíneo uniforme, el móvil avanza a distancias iguales en tiempos iguales, en línea recta, por lo tanto su velocidad es constante. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si la trayectoria no puede ser recta, va a haber aceleración. ¿Sabían o no? O sea, si yo me muevo distancias iguales en tiempos iguales, diría pues la velocidad es constante. Si la velocidad es constante no hay aceleración. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pero eso sí la trayectoria recta. Porque si ustedes se mueven en una trayectoria circular, aún cuando avancen distancias iguales en tiempos iguales, sí va a haber aceleración. Sí, por eso es importante decir que tiene que ser en línea recta. Eso se llama el otro se llama movimiento circular uniforme, pero sí hay aceleración. Es una de las leyes de Newton. Lo podemos ver, por ejemplo, agarren una cubeta. Si la mueven así, ¿se cae el agua? No se cae el agua. ¿Por qué? Porque están ejerciendo una fuerza hacia afuera, y una fuerza hacia afuera implica una aceleración, la segunda ley de Newton, masa por aceleración, ¿sí o no? Entonces hay una aceleración que se aplica a esa masa, y esa fuerza la aventaría hacia afuera, pero se opone a su peso, por eso es que no se cae. ¿Sí o no? Claro que si empiezan a mover más despacio, la aceleración disminuye, va a ser menor la fuerza, y va a llegar un momento en que va a superar el peso, va a ser mayor, se va a caer. Pero aquí es ideal, y de hecho pues sabemos que no hay carretera recta, ¿sí o no? Entonces pues es un caso ideal. Bien, como lo vamos a modelar con un modelo lineal, tenemos que ponernos de acuerdo. Los de YouTube, explicaron los problemas sobre. Ok, sí, tal vez. ¿Sí? ¿Bueno? Sí. Sí. ¿Sí se acuerdan, no? De los videos. Ok, muy bien, gracias, ingeniero. Entonces, tenemos que identificar primero quién es la variable dependiente y quién es la independiente. ¿Quién será la independiente? El tiempo. La independiente es el tiempo. La dependiente, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? La distancia. Sí, la distancia. Ok, ya identificamos las variables. ¿Sí? Bien, ahora hay que ver cómo vamos a encontrar la función lineal. ¿Qué información me está dando? A ver, como ya identifiqué que mi variable dependiente es la distancia y independiente es el tiempo, los puntos van a ser así. Pues recuérdense que los puntos tienen coordenadas. La primera coordenada es la abscisa, la independiente. La segunda coordenada es la ordenada, la dependiente. Entonces van a tener esto. Bien. Entonces, vamos a ver la información. Si se fijan, me dice aquí algo. A las 2 de la tarde, abandona la ciudad de Detroit. Incluso pueden hacer hasta un dibujito, Pueden hacer un dibujito. Aquí está Detroit.
Acá está Ann Arbor. ¿Sí estamos de acuerdo? Se supone que aquí el tiempo es de ¿qué? A las 2 de la tarde. ¿Sí? Y aquí el tiempo es de ¿qué? 2:50. 2:50 de la tarde. Bien. Aquí la distancia es de ¿cuánto? De 0. ¿Por qué? Pues porque salgo de ahí, ¿no? A partir de ahí voy a encontrar la distancia. De millas. 0 millas. Y acá, ¿cuánto vale la distancia? Distancia en 2:50, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Son 40 millas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 2 puntos. ¿Sí o no? Tengo 2 puntos. Este es un punto. Vamos a ponerle aquí, si quieren, 2,0. Aquí, ¿qué le ponemos? No le voy a poner 2.50. Tengo que transformarlo a cantidad. Bueno, me refiero a ponerlo como un solo número, porque si 2.50 son 2 minutos, son 2 horas con 50 minutos. Entonces, 50 minutos a horas, dividan 5 entre 60, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es? 5 entre 6, ¿saben? Chavos, por favor. 0.082. 2.0. No, 2.83. 0.083. No. Sí, 5 entre 60. No. 5 entre 6. Ah, dije 60. No, dije 50 entre 60 o 5 entre 6. ¿Sí o no? ¿Cuánto? 2.83. 2.83 horas, 40. Ahí están los 2 puntos. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces voy a utilizar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Vamos a sustituir los datos. No importa cuál sea el punto 1 o el punto 2, eso es irrelevante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a tomar como punto 2 como punto 1 este. Si lo hago al revés da lo mismo. Entonces sería y menos 40 igual a y2. Nada más que no le voy a poner y, le voy a poner d. Acuérdense que definí como valor independiente d. Entonces, y menos y2 igual a y2, o sea d2, menos d1 sobre t2 menos t1 por t menos t2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces voy a despejar la distancia. A ver, aquí me va a quedar punto 83. 40 entre punto 83, por favor. ¿Cuánto? 48.19. Bueno, vamos a dejarle así. Esto por t, pues me va a quedar así. Ahora, 48.19 por menos 2.83. Menos 136.38. 136.38. ¿Ok? Y luego este 40 para allá. Entonces, me va a quedar así. ¿Cuánto me da esta suma? 96, bueno, 96.38. No. No, va a ser menos 94, ¿no? Algo así. Con todo el... A ver, menos 136.38 más 40. Menos 136.38 más 40. ¿Cuánto va? 96. 96. ¿Sí? Ok. Ok, sí estaba bien. Muy bien, gracias. Aquí está la distancia en función del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no?
Ya sumado por los 40, ¿verdad? ¿Sí? Porque fue 40 entre .83, les da el 48.19, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y entonces sí da menos 136.38. ¿Sí? 48.19 por 2.83. ¿Sí les dio eso, no? Menos 183.38. Sí. Bien. Y luego pues pasamos para ver las millas. Entonces pues nos va a quedar sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Luego? Sí. ¿Podemos comprobarlo? Claro. Vamos a ver si está bien nuestra ecuación. Sustituyo los puntos, ¿no? Se supone que sí los va a cumplir. Vamos a hacerlo con uno nada más. A ver, si yo sustituyo este punto aquí, sería 2.83 por 48.19. Por favor, rápido. 136.38. Menos 96.38. 96.38. Decimales, ¿no? Se supone que debe dar 40. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Esa es la ecuación del movimiento del vehículo. Pero ahora vienen las preguntas. Las preguntas eran, bueno, ese es el inciso A. ¿Por qué? Porque es la distancia recorrida en función del tiempo. Inciso B. ¿Cuál es la pendiente de la gráfica y qué representa? A ver, ¿quién es la pendiente? La pendiente, recuerden que es el coeficiente de la variable independiente. En este caso es 48.19. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué representa la pendiente? A ver, en el problema. Sí, porque gráficamente sabemos que es qué tan parada está la recta. Sí. ¿Sí? Sería aquí la velocidad. Exactamente, la velocidad. ¿Por qué? Porque, pues muy sencillo, la pendiente fue distancia, diferencia de distancias entre diferencia de tiempos. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Pues porque la fórmula general es diferencia de las y entre diferencia de las x. En este caso las y, las variables dependientes es la distancia y las variables independientes, las x es el tiempo. Entonces, efectivamente, esto es velocidad. De hecho, las unidades van a ser millas por hora, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Millas por hora. Esto significa que la velocidad del móvil es de 48.19 millas por hora. ¿Sí? Es la velocidad. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué significa? No, perdón, ese es el inciso C. El inciso B era hacer la gráfica. A ver, vamos a hacer la gráfica. Ya nada más así de rápido, ya para irnos. Aquí tenemos estos dos puntos. Vamos a hacer la escala un poquito más grande. Más o menos. Ahí está. Vean cómo aquí voy de hora en hora. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque así fue como tomamos el tiempo. ¿Sí? Y la distancia, voy a tener que hacer la escala más grande. Cada raya que valga 10, pero 10 ¿qué? Millas. ¿Sí? Vean. A veces sí tenemos que cambiar las escalas para que podamos graficar lo más que se pueda, pues dejar un problema. Entonces, cuando eran 2 horas, eran ya 0. 0, ¿verdad? 0 millas. Y cuando 2.83 por aquí, ¿era de cuánto? 40 por acá. Entonces, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Esa sería la gráfica. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ustedes van a decir, bueno, pero esto es una línea recta. La línea recta pues, sería así. Sí, matemáticamente
La línea recta es infinita, pero el problema es un problema físico. Esto no existiría. ¿Por qué? Pues porque no hay distancias negativas. Como acá tenemos distancias negativas, ¿sí o no? ¿Sí? Prácticamente es desde aquí para acá, aquí ya punteado. ¿Sí? ¿Por qué a partir de las otras? ¿Mande? ¿Por qué a partir de las otras? Porque así dice el problema a las 2 de la tarde. Ah, ok, es el tiempo, no el tiempo tomado, sino el tiempo... En el día. A la hora En el día. Claro que también lo puedes hacer tomando... No, es que le estaba tomando nada más de que los 50 minutos que falta ahí. También se puede tomar así. O sea, lo puedes hacer analizando el horizonte de tiempo o bien tu hora de partida. ¿Sí? Nada más que si lo haces de esa manera, aquí sería 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parto desde tiempo 0 y ahí la distancia es de 0. ¿Sí? Pero aún así la pendiente va a ser la misma ecuación, nada más que inténtalo hacer así para que veamos qué diferencia hay, pero pues, exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que pasen buena tarde.